Perfecto. Entonces, pues nada, iniciemos. Estoy bastante sorprendido de la convocatoria. Estábamos esperando para el día de hoy, inclusive habíamos dicho que 30 personas, decidimos abrirlo a más personas porque precisamente estas plataformas lo que dan es esa posibilidad de que podamos interactuar con mucho más gente de manera masiva. Ya no tenemos esa limitación del salón, que hay tantas sillas, aquí hay sillas todas las que le quepan. Entonces, nada, vamos a arrancar. Los ojos son, hagan de cuenta, una cámara fotográfica. Cada ojo es una cámara. Luego por dentro, de una manera sagradamente mágica, esos dos cables se han unido y vos ves una sola imagen. Vos ves un solo cuadro. Esto es increíble porque mire para todos los lados y dése cuenta que usted ve una sola imagen, pero tiene dos cámaras. Eso adentro se cruza y usted ve una imagen. Pero entonces, cada ojo es una cámara. ¿Y qué es lo que sucede con este aparato, con este ojo? Por dentro tiene unos bastones, una vaina como así, un bastón, y en la punta de los bastones tienen unos fotorreceptores. Son unas células fotorreceptivas. Quiere decir, foto significa luz. Entonces los ojos tienen unas células, bastones, que son fotorreceptivas. Quiere decir que en la puntica de esos bastones, eso está así, cuando llega la luz, él reacciona. ¿Listo? Es una célula fotosensible. Ella reacciona a la luz, es sensible a la luz. ¿Qué sucede? Exactamente igual que los pelitos que se mueven y mandan impulsos eléctricos. Cada vez que llega y toca y el bastoncito, la célula fotorreceptiva, recibe un impulso de luz, ella reacciona, manda un impulso eléctrico al cerebro. Imagínense la cantidad de bastoncitos que tenemos. Puros puntos de luz. Ella va mandando puntos de luz al cerebro, puntos de luz, no impulsos eléctricos. Y el cerebro lo que hace es que lee esos impulsos eléctricos y conforma la belleza de imagen que usted está viendo en este momento. Por supuesto, y no está viendo para esta pantalla, si mira para allá, dice, Dios mío, qué cosa tan maravillosa es esta recepción de información y de datos de mi entorno a través de la luz y a través del sonido. Yo miro, sale el sol y cantan los pajaritos. Magnífico. Entonces nos damos cuenta de cómo el entorno nos manda información y nosotros aprendemos esa información, aprendemos no de conocer, sino de aprender, de coger. Aprendemos esa información por toda esa cantidad de impulsos que tenemos a nuestro alrededor y que nuestros sentidos van capturando y van haciendo imágenes y sonidos en nuestro cerebro. Porque recuerden que al cerebro no llega un color, no llega el azul, usted no tiene como unos muñequitos allá adentro que usted diga, el color es verde y entonces saquen un color verde pintado. No, señor. En la cabeza no existe el color verde, existe un código que lo hace ver el color verde, porque él lo que recibe son impulsos de luz y esos impulsos de luz los manda al cerebro y el cerebro decodifica. Haga de cuenta como un sistema digital binario. Ahora seguimos en ese tema de lo digital. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. Vale. Entonces, miren que esta magia de estar captando los sonidos y las imágenes y esta información que viene entrando en nuestra cabeza,
que sufre un proceso y que luego nosotros tenemos un output, tenemos un input de información, un procesamiento y un output. Haga de cuenta los computadores. Cuando usted le enseñan el software del computador, le dicen, usted tiene un input, te entra información por el teclado, hay un procesamiento en la UPS, unidad de procesamiento, y de ahí hay un output. Entonces usted puede ver a través de la pantalla una información. Usted es más o menos la misma vaina, fundamentado en la misma cosa. Entonces usted empieza a recibir información y usted empieza a tener un conocimiento. Y ese conocimiento que tiene usted, que pertenece a la raza humana, espero que nos estén viendo también marcianos y otros terrícolas que hayan podido salir de la Tierra y que estén en la estación allá donde fue también SpaceX, la nave espacial Dragon, que hace poco viajó, que nos estén oyendo de todas partes. Nosotros, la raza digamos que somos una sola etnia que se llama los humanos, hemos podido llegar hasta acá gracias a este sistemita. Miren, recibimos la información y luego la pasamos de generación en generación y hoy en día nosotros no tenemos necesidad de encontrarnos, por ejemplo, con un cocodrilo o con un león y no saber qué hacer. Entonces les pregunto, ¿alguno de ustedes ha encontrado alguna vez un león? Yo creo que no. O un cocodrilo de esos grandotes o un tiburón, ¿se lo ha encontrado de frente? No, no creo. Pero bueno, no importa, ahí por ahí me pueden escribir. Sí, yo también. Y bueno, listo. En el zoológico, sí. En el zoológico. ¿Ha visto usted, no en el zoológico, ha visto usted un león sin que lo separe una reja? ¿Usted se ha encontrado alguna vez un león que no esté en un zoológico? Diga usted, ¿alguna vez usted ha estado en, en las montañas del Valle del Cauca y se ha encontrado un tigre, el tigre vallecaucano? ¿Se lo ha encontrado alguna vez un tigre? Digamos que sí, digamos que alguna vez salimos por acá y nos encontramos un puma. Pumas hay, pumas hay, aquí hay. Entonces tú sales, vas caminando con tu perrito French Poodle y de pronto sale un puma. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cogen al French Poodle y salen corriendo o le dicen al French Poodle, ay, vamos a saludar al gatito? Yo creo que todo el mundo coge su French Poodle y sale corriendo. Listo. Ahí yo creo que estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿por qué usted va a hacer eso? ¿Cuándo ha visto usted que usted se encuentre un puma y el puma se lo coma? Si es la primera vez que se lo encuentra. Entonces pensemos, ah, no, es que yo lo vi en Animal Planet. Claro, en ese canal donde muestran de que los tigres, pantera y toda esa vaina, yo vi un puma y yo vi que ese animal es jodido y tiene unos dientes así grandotes y que se ha comido unas vacas. Y hay imágenes y me muestran a mí esa vaina. Entonces yo ya a partir de esa imagen digo, no, yo no tengo necesidad de comprarme un puma. Yo veo un puma a 1 kilómetro y suerte, ¿cierto? Lo mismo sucede con los tigres, lo mismo sucede con todo, con todo, con todo. Porque muchas de las cosas las hemos aprendido por una pantalla. No tenemos necesidad de conocer un león para saber que el león es peligroso porque ya nos vimos no sé, el Rey León, ya nos vimos el Rey León. Ya nos mostraron qué animal come hiena inclusive. Entonces, miren lo poderoso de este sistema que hemos diseñado y que hoy nos ha permitido aprender el conocimiento y luego pasarlo de generación en generación sin que este conocimiento se olvide. Para un chigüiro es muy difícil enseñarle a su chigüirito que si se encuentra un gato pintado de amarillo con pepas negras, corra papá que eso es un jaguar y se lo va a comer.
¿Cuándo han visto ustedes un chigüiro explicándole con los otros chigüiritos sentados en unos pupitres achigüerados y les diga, mire, esto sucede, este es el gato? No sucede. Entonces ellos no han podido diseñar un sistema en el cual ellos capturen la información y la vayan pasando de generación en generación. Por ende, el pobre chigüirito, lo único que le queda es encontrarse un día con el jaguar, que perder un dedo, una mano, una oreja, o perder a uno de sus hermanitos, o morirse para aprender que el jaguar es peligroso. Nosotros no. Nosotros hemos cogido y hemos aprendido a coger toda esta información que nos llega y a tabularla, caracterizarla, almacenarla y luego transmitirla de una persona a otra. Un saludo para todas las personas que están entrando en este momento, bueno, que están saludando. Mucho gusto, saludos para todos, me alegra que estén aquí. Ya somos 57 personas, qué felicidad. Entonces, pues miren que es importante empezar a entender, uno, que hemos aprendido a almacenar información y a pasarla de generación en generación, pero ojo, porque nosotros esa transmisión de información que estamos haciendo de generación en generación también ha sufrido una evolución. Entonces nosotros en un principio, para explicar que comíamos o nos alimentábamos de bisontes, entonces en las cuevas de Altamira hay una vaina que le dicen el arte rupestre, y es porque fueron pinturas hechas hace 10.000 años, hace muchísimo tiempo, en donde había un muñequito muy artesanal, muy minimalista, con una lanza persiguiendo a algo que parece una figura de un bisonte. Entonces, una persona le podía explicar a otra que ellos cazaban esos bisontes con unas lanzas y se los comían. Y entonces iban pasando la información de generación en generación, y en este caso lo veíamos de manera visual. Eran unas figuras y por supuesto una imagen dice más que 1000 palabras, es muy didáctico. Los dibujitos, el cómic, allí donde te van mostrando paso a paso y te van explicando cómo cazar el bisonte. También empezaron a generar un sistema de escritura en donde también se empezó a pasar esa información de generación en generación, pero digamos que la gente empezó a sentir que habían 3 niveles de aprendizaje. El primero es cuando vos recibís esos datos. Por ejemplo, puede ser una lectura, unos datos visuales, un arte rupestre, un muñequito cazando un jabalí, o un escrito que diga nosotros cazábamos jabalíes con lanzas, los perseguíamos por allá. Entonces nosotros llegábamos y cazábamos, entonces o la tradición oral. La gente le contaba a la gente cómo se hacían las cosas, y ese era un primer nivel de aprendizaje. Luego, el segundo nivel ya no era narración oral o venga, mire la pintura o venga, lea el escrito, sino venga, míreme cómo lo hago. Entonces, el niño el niño indígena, a aprender a cazar, no lo llevaban a cazar a que case él, no. Le decía, quédese aquí y mire cómo lo hago. Tal como lo hacen los osos con sus osesnos, los perros con sus perresnos y los pajarillos con sus pajarillesnos. Todo el mundo enseñándole a su hijo cómo se hace a través del ejemplo. Entonces, ese pedacito generó un segundo nivel de aprendizaje. Una cosa es cuando yo recibo la información, por ejemplo, de manera auditiva, o la miro, y otra cosa es ya cuando veo que alguien ejecuta eso. Entonces, ese segundo nivel de aprendizaje ya es
mucho más fuerte en el cerebro. Y el último nivel de aprendizaje en donde usted aprende o aprende es la ejecución. Entonces ya al pajaresno lo empujan para que vuele. Ejecute, papá, lo que ya vio, ya le conté cómo era, ya le mostré cómo lo hice, ahora le toca a usted. Entonces, esos niveles de aprendizaje que básicamente son, eh, se le dicen osesnos a los osos chiquitos. Y lo demás es invento, cosecha de la casa. Los pajaresnos y los perresnos, eso no me hagan caso. Es el tema del café. Entonces, estos tres niveles de aprendizaje, que básicamente son, este man me acaba de absorber una idea del cerebro. Esos tres niveles de aprendizaje, que son básicamente el método científico. ¿Cuál es el método científico? Cada vez que ustedes oigan hablar del método científico, estamos hablando básicamente del empirismo. Ustedes han oído, es que ese man es empírico. Bueno, empírico fue porque aprendió solo. El empirismo, que está basado en el método científico, que es la misma vaina, es básicamente aprender las cosas. Es un método de generación de conocimiento, el principal del ser humano, que es el método científico, es el método por el cual nosotros adquirimos conocimiento e información a través de la observación y de la experiencia. Yo creo que ahí se les olvidó decir una palabrita, porque no es solamente observación, también es escucha. Son dos cosas, observación y escucha. Y los demás sentidos también están allí. Uno construye conocimiento a través de eso. Lo que pasa es que la mayoría de las cosas las ves. En un segundo grado uno dice, no, yo las oigo, pero es que vos estás oyendo todo el día todo. No hay una manera en que vos decís, como parpadeé con el ojo. No, no, ve con el oído. No, vos dejas de ver en unos instantes. Cuando estás dormido dejas de ver, pero el oído está siempre ahí, recibiendo información. Es muy equiparado a lo que hace el ojo. Entonces, esa cantidad de información que recibimos del entorno de manera audiovisual y que construimos aparte de la escucha y la observación con la experiencia, con la ejecución, se llama método científico. Y ese método científico que hemos venido pasando de generación en generación nos tiene hoy vivitos y coleando, y la mejor forma o la más adecuada y la más agreste para mandar una información, pues es efectivamente la comunicación audiovisual. Entonces, una vez entendido que nosotros básicamente nos comunicamos audiovisualmente y que esa comunicación audiovisual nos ha dado el conocimiento que tenemos y que ese conocimiento que tenemos hemos encontrado una tecnología para salvaguardar ese conocimiento y transmitirlo a nuestros hijos y dejar ese legado informativo para que hoy nosotros podamos seguir viviendo y no darnos tan duro con el jaguar y con los otros animales. Entonces, una vez clara la importancia de la comunicación audiovisual, de hoy cómo nos estamos comunicando, porque entonces usted dice, claro, hoy nosotros nos estamos comunicando, yo sigo probando las cosas, sigo sintiendo a la gente, sigo olfateando, pero esto ocurre en un entorno muy inmediato y usted ya sabe que allá afuera hay un mundo lleno de emociones y experiencias, entonces usted ese mundo se le ha permitido abrírsele a través de esta herramienta que es la comunicación audiovisual en plataformas virtuales. Ahí unimos todo el nombre de este taller, que se llama Taller de Comunicación Audiovisual para Plataformas Virtuales, en donde vamos a aprender y a valorar
la comunicación audiovisual. Vamos a ver el por qué estamos acá. Esto es una introducción que yo les estoy haciendo a estas plataformas virtuales, a la comunicación audiovisual. Recuerden que por la tarde vamos a estar teniendo una segunda clase de 4 a 6 de la tarde, en donde ya vamos a entrar como en materia de la producción audiovisual. Vamos a ver las fases de producción y lo que necesitamos para hacer este tipo de producción. Por ahora creo que estos cimientos son muy importantes. El entender cuál es la mecánica de la comunicación audiovisual, entender que hay varias plataformas de comunicación audiovisual y entender que para cada plataforma he de utilizar un lenguaje particular para poder llegar a una audiencia que hoy en día cada vez es más grande, que usted a lo mejor piensa que es uniforme, pero que son una gran cantidad de masitas individuales e independientes que usted va a tener que aprender a segmentar, a escoger un mercado meta y a posicionar su comunicación audiovisual, sea para vender un producto, sea para prestar un servicio, sea para hacer una manifestación artística o sea para simplemente comunicarse como una actividad que está per se en el ser humano como un ser social, como un ser que tiene que convivir con el otro, que obligatoriamente nos transversaliza el tema de la comunicación. Entonces, eh, empecemos a identificar cuáles son esas plataformas de comunicación audiovisual. Ya sabemos que es muy importante, ya sabemos de qué se compone. Ahora empecemos a mirar esa evolución que ha tenido esa comunicación. Porque entonces en un principio estábamos hablando de la oralidad y de pronto cogía un abuelo, yo siempre me voy a los indígenas, un abuelo indígena, mucho de tradición oral, al lado de una fogata con unos niños y les está contando eh, una historia de un día que se encontró eh, un tigre. Y entonces él les narra y les dice, no, y entonces cuando yo me acerqué, él me hizo, grrr. Entonces, miren todos estos sistemas de comunicación. Hay algo muy particular en ese, y entonces yo venía y cuando yo me volteé, el tigre me hizo, grrr, pare, abuelo. Ahí tenemos una puesta en escena. El abuelo estaba ejemplificando cómo hacía el tigre. Y ahí quiero hacer un stop. Porque en últimas, lo que hemos podido analizar, y digo yo hemos es mí mismo conmigo, es que nosotros siempre tenemos una puesta en escena, siempre tenemos un performance. Y esto sí no es mío, esto sí es, son corrientes. Hay un señor que se llama Irving Goffman. El señor dice que todo el día vivimos actuando, vivimos con unas máscaras, sino una teoría, la teoría de las máscaras. Irving Goffman, se lo recomiendo, búsquenlo por ahí en internet. Él dice que vivimos actuando en este gran teatro que se llama sociedad y que todo el día vivimos usando máscaras. Entonces que realmente yo siempre hago esta comparación, como que sos vos, ese mismo Evelyn, Irving Goffman, lo puede escribir Erving o Arvin también. Eh, Usted es usted cuando está sentado en la taza, en el trono haciendo popó, ese es usted. Pero usted cuando se levanta de allí y sale del baño y se encuentra con una persona, en ese momento usted cambia. Usted ya no es usted, sino que usted es dependiendo quién sea esa persona. Muy Ubuntu. Ubuntu. Les recomiendo esa filosofía también. Ubuntu. Soy porque tú eres. Ubuntu. Eh, esta teoría de las máscaras
básicamente nos está planteando una filosofía teatral. ¿Qué es el teatro? Y vamos a hablar entonces de nuestra primera plataforma audiovisual. El teatro o el arte escénico, para envolver algo mucho más grande, más holístico, es ese momento en que el hombre decidió ponerse una máscara para representar otra cosa que él no era. Eh, Ese es el teatro. Bueno, la narrativa oral, ustedes empiezan a ver en el discurso de este abuelo que él empieza a narrar y entonces yo venía caminando y así suavecito me senté y de pronto escuché. Brrr. Entonces, miren que él está haciendo una narrativa que es cierta, pero en un momento él decide abandonar su naturaleza de ser humano para convertirse en una fiera. Y esa forma la empezaron a hacer hace mucho tiempo. Desde África ustedes ven tribus que se ponen máscaras representando fieras, tigres, osos, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a ver cómo en el lenguaje audiovisual la oralidad y todo lo que compone la oralidad es toda la oratoria, pues la retórica, la dialéctica. Recuerden que la retórica es ese arte que intenta convencerte de algo. Listo. La oratoria también va por un tema de persuasión, pero creo que es un tema natural. La dialéctica es efectivamente esa construcción de la verdad de manera colectiva, en un ir y venir, en una retroalimentación de datos. Eso es dialéctica. ¿Listo? Para que más o menos allí tengamos claros esos conceptos que están bien desarrollados en este libro, que se llama Arte Poética y Arte Retórica, del señor Aristóteles. Este libro, me perdonan que esté así, mis perros son literalmente devoradores de libros. Entonces, esta arte, el arte retórica, el arte poética, la poética no es poesía, la poética es el arte, ¿listo? Todo el arte que nosotros usamos cuando nos comunicamos es la estética de el mensaje, de cómo envío el mensaje. Eso básicamente es la poética, es como la estética es la poética, no la poesía, que la poesía pues hace parte de todo el tema estético que está dentro de la poética. Pueden leer a este señor Aristóteles, que es un maestro. Yo le aprendo todos los días un poquito más de este señor. Entonces, luego de que vemos que tenemos un performance, es decir, que nosotros venimos con una performatividad, es decir, nosotros traemos algo que viene por naturaleza y que nosotros no escogimos. Yo no escogí ser calvo, no escogí ser barrigón, no escogí llamarme Oscar, no escogí un poco de cosas. Hoy ya apenas sí, usted se llama Oscar. Ah, bueno, yo no sabía, muchas gracias. Bacano ese nombre. Yo quería llamarme Vladimir Dimitri, pero bueno, bacano. Eh, entonces vemos que nosotros traemos cosas que nos han impuesto. El sexo o nuestra sexualidad nos la impusieron. Hay gente que nace hombre, pero se siente mujer y decide simplemente hacer un performance y cambiarse el sexo. Entonces, hay gente que viene así, pero se siente asá. Hay gente que es esto, pero quiere que la conozcan como esto. Entonces, una cosa es tu performatividad, lo que traes por forma, performatividad, lo que traes por forma, y otra cosa es tu performance. Tu performance es
el show que vos montás de manera muy sana. Quiero decir, el show que vos montás es lo que vos querés que la gente vea de vos. Me explico. Hicimos una película en el barrio Petecuy, cosa que me dejó a mí unas secuelas lingüísticas impresionantes. Yo casi que me fui a vivir al barrio, estuve 10 años haciendo esa película en contacto todos los días, con un estilo de comunicación distinta al que se usa en la academia, por ejemplo. Entonces yo, profesor de la Universidad Autónoma y director de una película en Petecuy, que me hacía truncar la jerga. Entonces yo no podía decirle como a un estudiante, como no, pana, ¿sabe qué? Ese trabajo es Roberto, para decirle que es que él había hecho un trabajo y había cometido, se lo había robado a alguien. Él me va a decir, ¿quién es Roberto? ¿Cómo así que pana? No, 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 a ver, es que pana y Roberto son unos lenguajes y unas palabras que se oyen tal vez en otra parte. En el aula de clase yo le tengo que decir, mire, señor estudiante, yo creo que usted ha cometido un plagio con su evaluación en su trabajo, ¿cierto? Entonces fíjense que yo empiezo a cambiar de máscara de acuerdo al sitio donde esté, de acuerdo a las personas que me estén escuchando. Y yo en este momento estoy hablando con ustedes, que estoy en mi performance de profesor, no puedo tener la misma máscara que si estuviera hablando con mi mamá, porque con mi mamá tengo otra máscara, con mi esposa tengo otra máscara, con los perritos míos tengo otra máscara, entonces yo no les puedo decir a ustedes, hola mis bebés, ¿cómo están? ¿Ya amanecieron? No, ni mis niños, como le digo a mis perros, porque ustedes decir, este tipo enloqueció, ¿qué le pasa? Entonces, claro, nosotros tenemos constantemente un performance y hacemos puestas en escena. Y esas puestas en escena son teatro, yo no sé, crucifíquenme los que me quieran crucificar, pero una de mis luchas es decirle a la gente que el teatro es el papá de todos los audiovisuales que hay de ahí para adelante. De hecho, yo creo que hacemos teatro siempre, seguimos haciendo teatro siempre. Esto sigue siendo teatro. Y lo demás son dispositivos tecnológicos que transforman el modo de transmitir el mensaje, más no la naturaleza del mensaje como tal. Y entonces vamos a mirar que esta primera plataforma empezó a masificarse. Y entonces yo empecé a decir cómo en vez de hablarle a uno, le puedo hablar a dos o le puedo hablar a 100. Y entonces venían las grandes obras de teatro, Sófocles, y entonces ponían en unos anfiteatros a la gente a actuar y ponían a la gente con máscaras y un coro que fue muy importante en el teatro. Entonces era gente con máscaras y un coro. Y eso se empezó a masificar. Empezamos a entender que podíamos mandarle ese mensaje no a uno, sino a varios, a muchos. Empezó a gustar esa vaina porque dijimos, bueno, el mensaje se vuelve mucho más poderoso, se vuelve mucho más abierto. Yo empezar a decirle a la gente, imagínense, yo dictarles esta clase a uno por uno. Entonces ya ahora no, venga, seamos más eficientes, seamos más efectivos, cojamos y pongamos a este man que tiene que hacer un mismo esfuerzo para dar ese discurso y pongamos a muchos a escucharlo. Y se empezó a dar esta magia de la comunicación audiovisual masiva, o sea, de un poco de gente. Y entonces estaba el teatro caminando muy feliz, pero esa manera de capturar la imagen era un poco arcaica, porque nosotros capturábamos la imagen de alguien, se presentaba esa, recuerden cómo vemos, entonces la luz pega en los objetos, se vienen esas ondas, entran en el ojo, queman los bastoncitos, se va para el cerebro, procesa el cerebro y nosotros reaccionamos. Si nosotros tenemos como ese tipo
pues de comunicación audiovisual, pues básicamente empezamos a sentir que luego de que vemos las cosas y pasan, pues se nos olvidan. Inclusive, miren que esto sucede de manera natural. Hay algo que se llama la persistencia retiniana. La retina del ojo se llama retina porque retiene, exactamente por eso. La retina del ojo se llama retina porque retiene. ¿Pero qué retiene? No retiene líquido, retiene luz. Persistencia retiniana de la retina. Persistencia de la retina. La retina es una capita que tenemos en el ojo con los bastoncitos estos. ¿Y qué es lo que sucede? Miren esto. Nosotros recibimos la luz, esos bastoncitos reaccionan a la luz, quiere decir que esos bastoncitos como que se queman. Cuando entra la luz, los bastoncitos se queman. No se funden, solo se queman, un pedacito. Y mandan un impulso de, ay, hijo de madre, me quemé. ¿Cierto? Y ese quemoncito dura entre 2 y 3 segundos. Es decir, si usted mira para una ventana, miren en este momento una ventana que tengan, por favor, una ventana, cualquier ventana en donde ustedes quieran que estén, miren una ventana y quédense mirando un punto fijo durante 10 segundos, que ya pasaron, digamos que son 5 segundos, que ya pasaron, digamos que son 2, 1, 0. Ahora cierre los ojos, voltee a mirar para otra parte y cierre los ojos. Póngase las manos en los ojos. Y usted se va a dar cuenta que allá al fondo está la ventana que usted estaba mirando. Pero usted ya volvió a mirar para otra parte, cerró los ojos, ya esa ventana no está allí. Sin embargo, usted ve allí como unas lineecitas moradas, fucsias, verdes, que le están diciendo, aquí había una ventana, ¿sí o no? Aquí había una ventana. Eso se llama persistencia de la retina. La retina tiene esa propiedad de guardar la imagen durante unos segunditos. Pero eso muy, eh, es muy arcaico. Eso ya se me olvidó, la imagen de la ventana ya no la tengo. ¿Cómo hacemos para capturar eso? Porque es que yo decía, es que es mucho más fácil yo explicarle a mi hijo cómo es la ventana si tengo una imagen que decirle, vea, eso son como unas líneas así. No, 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 no. Entonces pintamos, ¿no? Hicimos los dibujitos en las pinturas rupestres y empezamos a decirle a la gente a través de la imagen cómo eran las cosas. Ya no estábamos dependiendo ni de la persistencia retiniana ni de la memoria de la gente. Que cada vez que se muere un indígena, un anciano indígena, es como si se incendiaran 10 bibliotecas. Ahí se acaba de morir el protagonista, se acaba, no, hace ya un mes se murió el protagonista del abrazo de la serpiente. Señor sabio hasta la madre. Señor se conoce la selva, se conoce las matas, se conoce los animales, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de sabiduría, que es, hombre, esa es la sabiduría que es. Esa es la sabiduría que es. Yo digo, miren esta gente, los invito a ver en YouTube el canal de Nubia y sus hijos. Así se llama, Nubia y sus hijos. Búsquenlo en YouTube. Esto es una maravilla. Unos campesinos han apropiado los medios de comunicación, los dispositivos tecnológicos, cogieron un celular, cogieron un computador y le están enseñando a la gente cómo sembrar por internet. ¿Cómo sembrar? Imagínense el, el valor de esta información hoy en día. Manes tienen un video que dice alimentos que solamente debes comprar una vez. Manes compraron una cebolla
y se comieron la cebolla, porque no es que usted coja la cebolla y la siembra, no. Coge la parte de arriba, se come la cebolla y luego la raíz la entierra y ahí le nace otra cebolla. Y en los muchachos, y son un par de niños, es una cosa maravillosa. Gracias, Luis Carlos, por compartir el link. Es una cosa maravillosa. Entonces, miren cómo esta gente le está explicando a otra un saber básico. Esto es un saber básico. Hoy en día sobreviviremos más si sabemos sembrar cebolla que comunicarnos audiovisualmente. Seguro, en plataformas virtuales seguro. El día de mañana se va la luz, no hay internet. Y si usted no sabe sembrar, no sé qué va a hacer. Entonces miren el conocimiento vital que han venido transmitiendo nuestros campesinos de generación en generación para que la gente no se joda, para que pueda comer, para que sepa sembrar una cebolla. Entonces, esta plataforma del teatro empezó a masificarse y empezamos a necesitar dispositivos que pudieran ayudarnos en esa masificación del mensaje. El primero de estos dispositivos, ya pasando después de hablar de la pintura y de lo importante que es el dibujo y cómo lo didáctico que puede ser una imagen que vale más que 1000 palabras, empezamos a mirar que luego entró un dispositivo llamado la fotografía. Entonces un ejercicio en donde vos cogías una película fotosensible, es decir, una superficie bañada con aluros de plata, que es un elemento fotosensible. Usted el aluro de plata, ¿qué es lo que sucede? Usted pinta la mano con aluro de plata, le queda blanca, la saca al sol, ahora la tiene negra. Eso es, el aluro de plata reacciona, se quema con la luz. Por eso en la fotografía, recuerden, las personas que hacían fotografía análoga, que tienen más o menos la edad mía, se acordarán que usted no podía abrir un rollo de la cámara, usted abría la cámara que para sacar el rollo, que porque usted veía que el negativo y yo no sé qué, usted veló el rollo, papá. Usted no podía abrir eso, eso se tenía que abrir en un cuarto oscuro, en unas condiciones de luz particulares, con una luz roja, y después meterlo en unos químicos y revelar para que le quedara el negativo y luego hacer un transfer a otro papel para que le saliera la fotografía final. Se desarrolló la fotografía. El señor Daguerre hizo el daguerrotipo, cogió una placa con aluros de plata, la puso en un sistema con una cámara oscura, le abrió un hueco que se llama estenopo, por ahí entró la luz, quemó la superficie. Eso fue un proceso que duró como 12 horas. Él dejó esa placa allí apuntando como a un tejado e hizo la primera fotografía, que se llama daguerrotipo, digamos lo que antecedió o más bien lo que fue primero que ya el aparato como tal de captura fotográfica que fue desarrollado luego por Talbot y por Eastman, que ya pusieron que el rollo y toda la... esta fotografía luego, muy fundamentado en el tema de la persistencia retiniana, esto aquí tiene mucho que ver, mucho que ver. Un día, el señor Edward Muybridge, se escribe Muybridge, pero se pronuncia Muybridge, hizo un experimento en una carrera hípica. Resulta que Muybridge, que era embilletado y tenía otros amigos embilletados, se reunían en la hípica a apostar por los caballos, y en una, en una carrera hubo dos personas que se enfrentaron en una apuesta diciendo que había un momento en el que el caballo en su galope volaba. Entonces el otro le decía, no señor, el caballo en últimas siempre tiene una pata en el suelo, que las otras tres las pueda tener levantadas, va.
pero nunca se despega del aire, el caballo nunca vuela, el caballo mínimo tiene una pata en el suelo y el otro le decía, no, hay momentos en el que el caballo vuela. Entonces, ¿no? ¿Y cómo comprobamos eso? Eso es muy berraco. A vista así, pues, definirlo. Entonces, Edward Muybridge dijo, yo tengo una idea. ¿Por qué no cogemos una serie de cámaras y las ponemos, cámaras fotográficas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponemos 18, 20 cámaras así, les cruzamos un cordel de un lado de la pista al otro, cosa que cuando el caballo pase vaya rompiendo ese cordel y ese cordel va jalando un botón que obtura y toma una foto cada vez que el caballo pase. Y lo que vamos a tener es una secuencia de fotos del caballo que nos va a permitir analizar si el caballo en algún momento de su trote vuela o si tiene la pata en el suelo. Efectivamente, Muybridge fue y reveló, hicieron el ejercicio y reveló las fotos. Entonces tenía sus 20, sus 18 fotos y empezó a analizar las fotos. Y de un momento a otro cogió las fotos y les hizo así y se dio cuenta que pareciera que el caballo cabalgara con fotos, o sea, el caballo no se está moviendo, ya el caballo está fotografiado, ya el caballo dejó de moverse. Él tiene una secuencia de fotos y él cogió y vio una foto así, luego la otra, y hizo así, y se dio cuenta que parecía que el caballo se moviera. Gracias, Lucho. Eso, si pueden buscar allí en internet, pueden buscarlo, pueden buscar el caballo de Muybridge, Edward Muybridge, y ahí van a ver lo que vio este man, que yo creo que ahí ese man tuvo una revelación, porque creó la sensación de movimiento en algo que no tiene movimiento. Hagan de cuenta que el man animó. Es decir, cuando uno anima, es que da vida a algo, le da ánima, le da alma, le da vida. Eso es animar. Entonces, haga de cuenta que usted cogió una vaina muerta y le dio vida. Un caballo que está quieto y usted, ¡pum! Y el caballo empezó, perdón, perdón, perdón. Entonces, Muybridge dijo, miércoles, hice una vaina cagadísima. Se inventó la imagen en movimiento. Y eso empezó a generar el ambiente propicio para que entremos a la segunda plataforma, que es el cine. El cine, miren cómo se llama. Se llama cine porque viene de cinética. ¿Qué es la cinética? La cinética viene de la palabra kinesis, que significa movimiento. Entonces, el cine es movimiento. El cine es imagen en movimiento. Y aparte de que crea la imagen en movimiento, empezamos a necesitar un aparato que también se mueve, que es el cinematógrafo. Pero entonces, para hablar del cinematógrafo, que se lo inventaron los hermanos Lumière, tengo obligatoriamente que pasar por Tomás Alva Edison, que es un gringo. Fue Tomás Alva Edison, miren que veníamos capturando imágenes para pasársela de generación en generación. Pues la pintura, luego vino y desarrolló la fotografía. Tomás Alva Edison no desarrolló nada más y nada menos que la bombilla. O sea, ya, apague y vámonos. La bombilla es, me están viendo en este momento por esa pantalla, porque esa pantalla está llena de bombillitos que fueron inventados por Tomás Alva Edison. Me puedo ver porque tengo una lámpara que me está iluminando en este momento, porque eso se lo inventó Tomás Alva Edison. Tengo un televisor aquí al lado que está emitiendo luz lleno de bombillitos, porque eso se lo inventó Tomás Alva Edison. Esto alumbra porque está lleno de bombillos inventados por Tomás Alva Edison.
Bueno, el bombillo evolucionó a lo que hoy conocemos como LED y pues eso no se lo inventó Thomas Alva Edison, pero pues está fundamentado. Miren que todos los inventos en últimas están fundamentados en inventos anteriores o son una mezcla de inventos de uno con inventos de otro. Y miren lo que sucedió aquí. Luego de que Thomas Alva Edison, no cansado con haberse inventado la bombilla, se inventó también el fonógrafo. ¿Qué es el fonógrafo? El man coge un disco, lo pinta con una sustancia que cuando usted la pone y hay una aguja con punta de diamante, él va grabando el sonido en esa plataforma. Entonces él pone la vaina ahí, la pinta, le pone una aguja y luego un cuerno grandísimo, una trompeta, y pone a rodar ese disco y usted dice, hola, hola, ¿cómo están? Soy Oscar Incapié. Y para. Luego lo pone de vuelta y lo que sale es el sonido de hola, soy Oscar Incapié. Imagínense lo que descubrió, lo que hizo Tomás Alva Edison. Logró capturar el sonido. Eso fue lo primero, el sonido. El man capturó el sonido y nos permitió. Imagínense la cara de ese man cuando puso y se oyó hablando por esa trompeta sin que él estuviera allá adentro. Dijo, man, ¿qué fue lo que hice? Y se inventó el fonógrafo y luego se inventó la bombilla. Y entonces luego vinieron los hermanos Lumière, franceses, cogieron bombilla, cogieron fonógrafo, lo metieron en una caja e hicieron el cinematógrafo. Inclusive, no sin antes Tomás Alva Edison haber hecho el kinetoscopio, que era el cinematógrafo, pero muy arcaico, una cámara. Miren que hubo un salto muy bravo, ¿para qué? Entre Tomás Alva Edison y los Lumière. Tomás Alva Edison se inventó el kinetoscopio. Kinetoscopio quiere decir que usted puede ver el movimiento. Entonces era una caja, usted ponía el ojo por ahí y usted veía la cinta rodando y la sensación de movimiento. Bacán. Luego llegaron los Lumière y dijeron, vení, bacano sería que en vez de ver una persona la estuvieran viendo varias, muchas, millones de personas. ¿Cómo hacemos eso? Cogieron e inventaron el cinematógrafo, que es un aparato que tiene un bombillo. El bombillo está aquí, alumbra muy duro dentro de una caja y va pasando una cinta por delante del bombillo, una cinta. Y esa cinta va reflejando imágenes y dependiendo la velocidad de que va pasando esa cinta y los cuadros que van pasando esa cinta, usted ve el movimiento. Esos son, estamos hablando de una velocidad de 24 cuadros por segundo. Es decir, eso va muy rápido. Son 24 fotos que usted ve por segundo para que se cree la sensación fluida de movimiento. Y eso sucede por la persistencia retinal. Porque usted ve un cuadro, ¿cierto? Ese cuadro se le queda grabado en su retina durante 2 segundos. Pero ese cuadro lo que va a durar es una centésima de segundo allí y pasa y ya hay otro cuadro. Pero ese cuadro que pasó dejó una huella en su ojo. Ahorita viene un cuadro nuevo. Ese cuadro nuevo se va a fusionar, se va a fundir con el cuadro anterior que usted tenía. Entonces, por eso usted no ve la diferencia que hay entre cuadro y cuadro, porque todos esos cuadros se fusionan y usted termina viendo una fluidez de movimiento. Esa magia se llama cine. ¿Y el cine qué fue lo que hizo? Capturó la imagen, la luz que pegaba en los objetos, la capturó en un dispositivo que es un carreto. Ahí está la cinta, es una cinta de 16 milímetros o de 8 o de 32 o de 64, unas cintas. Y esas cintas lo que hacían es el principio de la fotografía, vos lo metías dentro de la cámara, prendías el carreto empezaba a pasar, vos abrías el paso de la entrada de luz de afuera, la luz entraba, quemaba el rollo y en ese rollo quedaban todos los cuadros marcados. Luego vos cogías,
ponías el rollo de vuelta, sacabas, prendías y se veía la imagen. Obviamente después de un gran proceso de laboratorio, esto, pues el cine se ha tenido que reinventar muchísimas veces y precisamente en la necesidad de no desaparecer. Y ya les voy a explicar también cuándo fue la primera vez que el cine se vio amenazado. Estamos diciendo entonces que el cine es movimiento, captura la imagen en movimiento, que los hermanos Lumière se crearon este aparato llamado el cinematógrafo y que empezaron a mostrar películas por allí. La primera película que mostraron se llamaba o se llama eh, Llegada del tren. La pueden buscar por ahí por YouTube. Tienen dos películas, una que se llama La llegada del tren, otra que se llama La salida de la fábrica. Son grabaciones documentales, es decir, reales. No hay actores, llega un tren, se bajan unas personas, se montan otras y él graba con el cinematógrafo eso. Luego, este ejercicio cinematográfico en que empieza en el circo, eh, lo cogen y abren una carpa y dicen, tenemos el gran espectáculo, capturamos la imagen en movimiento, vengan. Entonces todo el mundo llenó la carpa, buenísimo, todo el mundo se sentó en los asientos, le pusieron eso en una pantalla grande y la gente duró 3 segundos allí, salieron corriendo porque vieron que un tren se acercaba. ¿Y quién se queda ante un tren que se viene al frente de uno cuando a uno nunca le han mostrado eso? O sea, todo el mundo se paró, dejó asiento tirado, dijeron, nos va a atropellar el tren. Entonces vino el señor y dijo, no hay tren, miren, esto es un trapo blanco, aquí no hay trenes, no viene ningún tren. Y la gente dijo, ¿cómo así? Y se inventaron el sí. Y fue muy poderoso. Ese man en ese momento que salió esa gente corriendo dijo, pues pucha, o sea, tengo la herramienta. La segunda película se llama eh, salida, salida de la fábrica. Salida de la fábrica, gracias. Entonces, este ejercicio cinematográfico se volvió muy potente y se volvió masivo. ¿Por qué masivo? Imagínense, le ponían la llegada del tren, tenían una carpa para 20 personas y afuera tenían 200 personas. Yo quiero ver la llegada del tren, la salida de la fábrica, la quiero ver esa magia del cine. Ya, pero tenemos una sala de 20 personas. Ah, no, eso no hay problema. Ponga la cinta, le muestra la película a la gente, saque las 20 personas, señores de otros 20, entran otros 20 y estos manes de Lumière y su cinematógrafo y el cine vino entonces a romper la temporalidad de la información. Es decir, cómo nosotros podemos recibir una información una vez en el tiempo, 2 veces en el tiempo, 5 veces en el tiempo, o 1 millón de veces en el tiempo, o n veces en el tiempo. ¿Por qué? Porque es que el cine capturó la luz que estaba emitiendo un objeto y esa captura la podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en el tiempo. Entonces, así de fácil. ¿Cuántas veces se han visto su película favorita? Mis películas favoritas son El abogado del diablo, Amarcord, 8 y medio, La máscara. Yo esas películas me las he visto pa malo, 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 y haciéndole un tiraje así suavecito por ahí unas 20 o 30 veces. Y cada vez que pongo La máscara, que me encanta La máscara, cada vez que pongo Amarcord de Federico Fellini, no me sale un letrero que diga Federico Fellini le manda a decir, pana, ¿cuántas veces se va a ver mi película? O sea, que es que ya no se la ha visto 30 veces, ya no se la aprendió, ya no la vea más. No, nunca va a pasar eso. Usted la puede poner 1, 2, 3 o 5 o 6 veces. 8 y medio yo la muestro como 2 veces por semestre para analizarla. A 4 grupos. O sea, la muestro 2 veces a cada grupo.
Llevo 8 años dictando esa clase. Imagínense cuántas veces me he visto yo 8 y medio de Federico Fellini. Se la recomiendo. Impresionante. Y nunca, ni siquiera Fellini ha venido a jalarme los pies a decirme, vea, es que como usted por qué está viendo tantas veces mi película. Entonces, miren lo que rompió el cine. El cine vino a romper esa temporalidad y pudimos ver las cosas n veces en el tiempo. Ya hoy el chigüiro le dice al chigüirito, no le explica y le dice, mira, hay un gato, así no le dice, ¿sabes qué? Te voy a poner la película del gato este. Y te pone la película y el chigüiro aprende. Ah, el jaguar. El chigüiro grande le dice al chigüirito, no te voy a explicar nada, te voy a poner Discovery Channel. Píllate semana de jaguares, ahí vos te vas a dar cuenta. Entonces empezamos a ver cómo en el tiempo podemos empezar a transmitir esa información. Pero ¿qué pasó? Llegó la televisión. Venía el cine así como venía el teatro, muy relajado, y vino la televisión. ¿Qué pasó con la televisión? La televisión lo que hizo fue transmitir el mismo teatro que venía capturando el cine. Miren la diferencia. El cine capturó, la televisión transmitió. Entonces, lo que hizo un señor llamado Nipkow fue que inventó un disco que tenía unas perforaciones y el disco lo ponía a rotar y se dio cuenta que si él enviaba un haz de luz, esa rotación del disco hacía que se fuera componiendo una imagen. Y se inventó un sistema para transmitir esos puntos a otra parte de la Tierra a través de unas ondas. Entonces pillen lo que hizo Nipkow, que fue que se inventó la televisión. Cogió, puso a rotar un disco, formó una imagen en una pantalla y esa imagen que formó en una pantalla logró ponerla en unos cables y luego en un transmisor que era una antena y mandarla en forma de ondas hacia otra antena receptora que capturaba las ondas y las decodificaba por un cable y luego las mostraba por un aparato que construía la imagen de la misma manera como la enviaba. Era un disco, entonces iba llenando con puntos la imagen del televisor. Así fue que nació la televisión. 1930 arrancó todo el mundo a comprar televisores. En los años 40 ya todas las casas tenían televisor. Y era pues la bomba el televisor. Y el cine, oh, chao cine. Pues es que, ¿para qué me voy a ir a un teatro si tengo el televisor? Entonces el cine dijo, uy, no, estos manes, ¿por qué nos hicieron esto? Imagínate que el cine venía mudo y en blanco y negro. Entonces esos manes dijeron, la televisión nos va a hacer un roto bravo. Y efectivamente la gente empezó a dejar de ir a los teatros a ver cine y se empezó a quedar en la casa a ver televisión. Y el cine dijo, nos tenemos que reinventar. Y entonces cogieron e hicieron la captura de una imagen. Primero se pasaron al color, luego cogieron, le metieron el sonido, estamos hablando de 1930, color y sonido, y decidieron alargar la imagen, que la captura de la imagen fuera algo panorámico. Recuerde que la palabra pan significa que lo contiene todo o que contiene las cosas, como la carretera panamericana que contiene desde arriba hasta abajo y usted se puede ir, no sé, desde el polo sur hasta el polo norte o viceversa. El espejo, el panorámico, el vidrio panorámico es donde se ve todo. Entonces, eh, digamos que la panavisión o la visión que llamamos técnicamente 16:9 porque, o wide screen, que es 16 por este lado y 9 por este. Y ustedes regularmente cuando ven una película de cine en otro formato que no es la pantalla de cine grandota, van a ver que es una imagen así y que arriba y abajo tiene como unos espacios negros. Eso es porque eso iba antes en una pantalla de cine que era estirada 16:9
y ahora pues se ha pasado a televisión, entonces tienen que redimensionar esa imagen. Entonces nace la televisión y la televisión lo que hacen, miren, la televisión se llama televisión porque si usted la descompone, tele significa distancia y visión significa ver, así como por ejemplo teléfono significa oír a distancia, teledistancia, fono, sonido, teledistancia, visión, ver. Entonces, la visión a distancia es el ejercicio televisivo. Pudimos capturar algo que está sucediendo aquí en las montañas de Jamundí y lo transmitimos hacia Pitalito, donde se encuentra en este momento Luis Carlos Acosta. Entonces, si nos damos cuenta, este ejercicio televisivo, pues es este mismo que estamos haciendo ahora, solamente que lo estamos haciendo desde otra plataforma que no es el televisor tradicional. Eh, nosotros, luego de venir en este ejercicio del cine, como la ruptura temporal de esa transmisión de imágenes y de información, luego la televisión, como esa transmisión geográfica de esa información, venimos y nos encontramos finalmente con la Internet. Es este gran ejercicio que estamos haciendo en este momento. Esto es la democratización del ejercicio comunicativo, la descentralización del flujo de la información. Antes, el ejercicio cinematográfico era ejecutado por muy pocas personas. Primero, porque los aparatos eran muy costosos, las cámaras de cine son muy costosas, es decir, el ejercicio de comprar una cámara de cine, unos carretos de cine que vos tenías que traer metidos en una nevera, porque vos sabrías y dependiendo al clima, aquí en Jamundí esos rollos se hubieran metido una granulada a la berraca, porque aquí usted está cerca del ombligo de Festo, aquí hace mucho calor, usted hubiera trabajado con cine aquí, eso le hubiera afectado de manera directa la textura y el grano de la película. Entonces, era muy complicado hacer cine. No era que usted ponía un carreto y dele acción y el man decía, oh, no, que me... Ay, perdón, me equivoqué. ¿Puede repetir? Y el man le dice, claro, repito, pero también boto el carreto porque ya se veló, ya usted lo dañó y voy a poner otro carreto. Voy a poner otro carreto para que me haga el favor y tenga en cuenta que si se equivoca, cada carreto de estos me vale $1000. Acción, ya yo creo que el actor decía, Virgen Santísima, de mí depende todo ese poco de plata, lo tenían que hacer muy bien. Entonces los actores tenían que venir muy bien preparados. Entonces no todo el mundo podía darse el lujo de irse para allá a actuar porque eso era muy costoso, las puestas en escena, había una gran cantidad de equipos, de personas y eso hacía que hacer cine fuera muy costoso. Dos, el conocimiento para operar los aparatos que ya de por sí eran muy costosos, pues era también muy costoso. No todo el mundo tenía la oportunidad de estudiar cine, era una vaina para ricos. No todo el mundo tenía el conocimiento para decir, no me abra esa nevera a esta temperatura porque vea, no, eso se va a granular. Esos manes eran así. Y las cuestiones de luz, imagínense que ellos, los que trabajaban en cine a blanco y negro, tenían que tener el conocimiento fotográfico suficiente para decirle a usted, esto es rojo y esto es verde. ¿Cómo hace usted eso en blanco y negro? Pues manejando una escala infinita de grises. Y esos manes tenían el ojo tan desarrollado que podían decir, ese grisecito es rojo, ese grisecito es verde. Y componer todo a través de esa escala de grises. Entonces, estos manes eran unos genios sabiondos y eran ricos y estudiados y de las mejores universidades e institutos educativos. Entonces, muy berraco tener acceso a eso. Tres, no
todo el mundo podía ir a ver cine. Primero, pues no todo el mundo podía asistir a ese circo, no todo el mundo tenía la plata para pagar esa boleta del circo, y hoy en día, pues menos. Hoy en día no todo el mundo tiene acceso a un teatro de cine, no todo el mundo tiene plata para pagar 15.000 pesos que vale la boleta normal y después usted comprarse unas crispetas que valen 35.000 pesos, porque les quiero contar que el negocio de los cines no es el cine, el negocio de los cines es la comida. Párele bolas. Se gasta usted más plata en la comida que en el cine. Póngale cuidado. Entonces, este ejercicio de estar yendo al cine y empezar a mirar, digamos, contenido en esta plataforma, se tuvo que volver muy particular y se tuvo que saber diferenciar de la televisión para que la gente dijera, no, yo esta película me la veo en cine, y que lo hemos visto y que lo hemos sentido. Y digo, pucha, viene Avengers 32. Hombre, yo esa película no me la quiero ver en televisión acá. Yo quiero ver ese despliegue que hacen esos manes en CGI, en esos efectos de computador, en ese despliegue de efectos digitales, de efectos especiales, de sonido. Yo eso me lo quiero ver en un cine, papá, porque eso viene con un sistema especial, con una pantalla que tiene una curvatura en donde vos prácticamente estás inmerso en esa vaina y cada día los manes inventan más cosas para mejorar esa experiencia. Hoy tenemos el cine 5D, vos estás en el cine, se mueve la silla como si vos fueras en el carro, pasa un charco y te tiran agua y vos decís, pero ¿y esto de dónde me salió? No faltan sino que metan a alguien debajo de la silla para que te agarre un pie y ahí sí pues juepucha, nos matan de un infarto a todos. Esa sí sería como la realidad virtual. ¿Qué virtual? Ahí sí no, realidad real. Entonces, fíjense cómo el cine se ha tenido que reinventar. Salió la televisión, joder madre, ¿en qué me diferencio de esta gente? Así. Y esos conocimientos eran muy particulares. Y esa tecnología era muy costosa y no todo el mundo tenía acceso ni al ejercicio de producción, ni al ejercicio de capacitación, ni al ejercicio de consumo. Es decir, esto era limitado, hecho por unos para que lo manejaran otros poquitos y lo vieran en últimas otros poquitos. Entonces, cuando la televisión ocurre exactamente lo mismo, pillen que pues sí, bacano, todos tenemos un televisor, o no, no todo el mundo tenía no todo el mundo tenía la plata para comprarse un televisor, no todo el mundo teníamos, inclusive no todo el mundo tiene radio. Entonces, que el radio es un dispositivo muy fácil de usar. Entonces, todo el mundo tiene derecho a comunicarse, todo el mundo tiene derecho a ese flujo de información, pero no todo el mundo tiene derecho a tener el dinero para comprar eso. Entonces eso está muy raro, porque entonces ahí lo que tenemos es exclusión, ahí lo que tenemos es eh, cuando vos no tenés el derecho a participar en lo que tienen derecho los demás, pues tus posibilidades de comunicación con el mundo, pues se están viendo limitadas. Perdonen a mis perros. Eh, Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros empezamos a ver que no todo el mundo tenía derecho, en realidad, ni a salir en televisión, ni siquiera porque había una estética totalmente occidentalizada, en donde pues para salir en televisión o en cine vos tenías que ser rubio, de ojos azules y tener unas medidas estéticas particulares. Y entonces esto pues empezó a generar exclusión y empezó a decir la gente, yo no tengo el acceso a esa información, ni tengo acceso a esos dispositivos, ni tengo acceso a esos contenidos. Entonces, ¿qué ejercicio es este? Y en esa llegó Super Internet. Super Internet. En los años 1969
se desarrolló por parte del ejército, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, un sistema de comunicación encriptada. Eso era para la guerra en el 69, en el 70. Empezaron a mandarse unos chats entre los militares y ese fue el inicio de un sistema informativo que conocemos hoy como Internet. Ahora sí, el Internet nos da ese derecho, nos da como ese derecho de usar esos dispositivos, esos canales y esos lenguajes, así yo no tenga esa estética que ustedes estaban pidiendo antes, así yo no tenga el dispositivo tecnológico que ustedes utilizaban antes, así yo no tenga el conocimiento y la profundidad de la información que ustedes tenían antes, hoy yo tengo el derecho de usar esta plataforma para comunicarme a mi bien, porque es que entonces antes me decían, uy, es que mira, es que esa estética tuya no, eso no es lo que estamos acostumbrados, lo que estamos acostumbrados es al man peludo y que haga así, se le muevan los rizos de oro y vos no tenés eso. Bueno, pues resulta que como somos diferentes y como somos diversos, y más que todo en este Valle del Cauca, que bien diversos, que sí somos indígenas, negros, caucásicos, vikingos, tenemos de todo aquí, marcianos, de todo. En esta diversidad cultural conviene entonces que nosotros tengamos una comunicación fluida y que haya interacción para poder conocer cuáles son esas diferentes miradas que tenemos distinta a la de uno. La mía es un calvo de barba, pero hay otra gente, entonces yo tengo que conocer esa otra gente para saber que no solamente vivo yo aquí. Entonces, no solamente en cuanto al físico y a la estética, sino en cuanto a nuestra cosmogonía. Entonces, vemos por allá unos Nukak Maku, que son una tribu que no tienen contacto con los humanos en la Amazonas. Genial, que pudiéramos conocer ese tipo de cosas. Hay una isla por allá en el Pacífico, yo no sé por dónde, en donde hay una tribu de indígenas de esa isla que no permite el contacto con seres humanos y hace poco mataron a un muchacho que se fue allá a hacer un documental, lo mataron y fue hace poco, hace como un año. ¿Para qué sirve eso? Pues hermano, ¿para qué? Sirve para que usted no vaya para allá. Si hay una gente que dice yo no me quiero comunicar, pues eso es comunicación, eso es un dato importante. Ustedes le están diciendo, déjeme quieto, yo no me quiero comunicar, quiero vivir aislado aquí para siempre. Ah, que usted vive aislado, comuníquese. No, señor, no quiero. Y si viene acá, lo flecheo. Ya le están comunicando. Ahí hay un dato importante. Antes no sabíamos eso. Antes salíamos de paseo, íbamos nadando. Oh, me encontré esta isla. Hola, amigos. Y ¡uf! La flecha. Entonces, hoy ya sabemos, gracias a que nos podemos comunicar, que hay diferentes cosmogonías, que hay personas que piensan distinto a nosotros y que es importante entonces que gracias a la comunicación logremos intercambiar esa diversidad, porque al final de cuentas eso somos el fruto de toda esa diversidad y convivimos en este espacio reducido que se llama planeta Tierra y vamos a tener que aprender a convivir, vamos a tener que aprender a ponernos de acuerdo para cuidar el planeta, para sembrar, para medrar. Una película que me gustaría, un documental que me gustaría que se vieran. Luego les paso el link, pero se trata de el hombre siempre va medrando. Ahí vamos, medrando, evolucionando. Entonces, ya conocemos las plataformas, sabemos que nos comunicamos primeramente por el teatro, luego ese teatro lo seguimos poniendo, seguimos haciendo ese performance y se inventaron unos dispositivos, el cine que coge ese performance y lo puede hacer repetir n veces en el tiempo, la televisión que coge ese performance y lo manda de aquí para otro lado y al final la internet
que los coge a todos y los pone en una sola plataforma. Y hoy en día nosotros podemos ver películas por internet, podemos ver televisión por internet, podemos ver teatro por internet, podemos ver radio por internet. La radio es un medio audiovisual. Entonces, eh, hoy en día casi que la radio sale por una transmisión por el espectro electromagnético, que son estas ondas que viajan por el éter, por el aire, por este medio elástico, pero también van por internet, van por cable y las podemos ver. Y hoy abrimos, no sé, Blue Radio y vos tenés el link y ahí está eh, Néstor Morales hablando y vos lo ves, ¿listo? Entonces, la radio también es un medio audiovisual. No se les olvide, teatro, cine, televisión, radio. Todo esto hoy lo encontramos en la internet y gracias pues a este ejercicio podemos seguir comunicándonos. Por eso es importante que usted hoy sepa y aprenda este ejercicio de comunicación audiovisual, porque lo que vamos a ver ahora es que de acuerdo a lo que usted esté diciendo o de acuerdo a la plataforma que usted esté utilizando o a la herramienta virtual que usted esté usando, pues usted va a tener que escoger entre un lenguaje u otro, un formato u otro. Entonces, eh, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Antes, en el teatro, la gente eh, tenía, en el teatro presencial, yo tengo un público y ese público siempre me está viendo en plano general. Siempre me está viendo en plano general. O estás sentado en luneta, o estás sentado en según palco, y vos estás viendo plano general. Entonces el actor de teatro, para darte a entender que él está preocupado, él tiene que decir, ¡oh! ¡Qué preocupado estoy! Tiene que vocalizar muy bien, proyectar la voz, alzarla, que se oiga eso en todo el teatro y hacer una corporalidad bastante exagerada, porque te tiene que ver el man de luneta, pero también te tiene que entender el man que está en palco 3 arriba, en el fondo, en gallinero. Ese man también tiene que entender que vos estás preocupado. Pero como empiezan a hacer el cine y empiezan a hacer la televisión y ya empezamos a tener estos dispositivos de captura, nos permite hacer planimetría. ¿Qué es la planimetría? La planimetría no es otra cosa que la medida del plano. Podemos tener plano general, cuando vos tenés a la gente desde la cabeza hasta los pies, plano medio, cuando lo tenés de la cintura para arriba, o primer plano cuando tenés solo la cabeza. Entonces, a través de esa planimetría, vos empezás a narrar de acuerdo en la plataforma que estés hoy en día. Hoy, digamos que tenemos esta plataforma que es el Internet y que es muy aburrido realmente, yo los entiendo, estar viendo a este señor todas 2 horas hablando en un solo plano. Esto es muy aburrido porque para eso están, pero bueno, entenderán pues que esto es un producto netamente académico, esto es lo que llamamos un tutorial, un masterclass virtual o mejor llamado un webinar. ¿Qué es un webinar? Un webinar es un video en donde vos estás enseñando algo, es un video instructivo, un video formativo, también lo llaman tutorial, esto se llama masterclass, tiene muchas formas, podemos hacerlo en vivo o una transmisión, nos podemos reunir por las diferentes plataformas que existen, en este momento tenemos Google Meet, podemos hacerlo por Zoom, podemos hacerlo por WhatsApp, podemos hacerlo por Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este ejercicio, que ya es descentralizado, tiene ya un lenguaje particular, porque si yo
estoy en este momento hablando con ustedes, pues no tengo que gritar porque tengo un micrófono. Yo ya no tengo que decir, oh, qué preocupado estoy. Sino que ya, inclusive en el cine, con la planimetría, yo me voy a la cara de la persona y veo a una persona así. No tengo que decir, oh, qué preocupado estoy. Ya, papá, con las cejitas así fruncidas como las tiene, ya usted tiene cara de preocupado. No tiene que decirle a la gente qué preocupado estoy. Ya lo sé, para eso está el plano. Me acerco y veo su emoción a través de los ojos y de los movimientos de las cejas, qué sé yo. En el cine lo menos es más. En el teatro lo más es más. Pero en el cine lo más, no. Eso es exagerado. Por eso muchas veces tenemos ruido cuando pasamos un actor de plataforma, un actor que viene de la escuela teatral, lo pasamos al cine y le decimos, aquí está el texto, oh, qué preocupado estoy, hermana, oh, qué preocupado estoy, le dice, venga, venga, no, primero no me grite, pues, tiene el micrófono aquí pegado, se lo tenemos camuflado aquí adentro. Dos, no tiene que hacer eso así, yo lo tengo en la cámara, se me sale, entonces usted quédese quietico y si quiere no diga nada, no diga, oh, qué preocupado estoy, dígalo en la mente, como, ya, listo. Para eso están los planos. Por eso nos acercamos, nos alejamos y hacemos una vaina que se llama montaje y edición. Cogemos la imagen, le ponemos un audio, luego le ponemos una música y hacemos algo que se llama el efecto Kuleshov. El efecto Kuleshov con K. Por ahí hay un ejercicio en YouTube bacano que él hace con Alfred Hitchcock, el efecto Kuleshov, para que lo revisen allí si quieren saber qué es. Es básicamente, el efecto Kuleshov es que las imágenes una detrás de otra o una seguida de otra, una en medio de otra, dicen una cosa y si usted cambia eso, pues dicen otra. Básicamente ese es el efecto Kuleshov. Eh, Esto hace que nosotros hoy tengamos esa herramienta de la edición y del montaje, lo cual ustedes van a ver que va a adquirir una importancia y una relevancia súper particular y especial aquí, porque entonces yo les puedo hablar de todo esto, de las plataformas, de los lenguajes, saber que tenemos diferentes lenguajes dependiendo la plataforma, pero ustedes esto los pueden ver de manera natural. Y si yo les digo, muchachos, alguien que me cuente una historia, que el storytelling es muy bacano para transmitir mensajes y conectar a la gente, pues usted me dice, listo, yo le cuento una historia, había una vez esto, pasó esto y después al final quedó esto. Listo, contamos historias de manera natural. Yo le digo a usted, venga, hágame el favor, ya le di unas nociones pequeñísimas de fotografía, de que se acerca, se aleja, los planos. ¿Usted me podría grabar a mí? Usted dice, claro, yo abro el celular, lo grabo. Hágame un plano más lejitos, general, listo. ¿Qué un plano medio? Listo. ¿Qué un primer plano? Listo, usted lo hace. El problema está cuando nosotros decimos, bueno, ¿y ahora cómo acomodo esa joda? Tengo esas imágenes, tengo este sonido, quisiera meterle esta música, pero ahí tenemos una interfaz técnica que no nos deja avanzar. Porque fotografía yo más o menos, sí. Storytelling, más o menos yo guionizo. Actuar, venga, póngame a actuar. Yo bailo, canto, lo que quieran. Pero ya de ahí, coger el computador, abrirlo, abrir una aplicación o un software, que el Premiere Pro, que y empezar a poner eso, ahí sí me jodo un poquito. Entonces, eh, para eso está diseñado este taller. Este taller ya no es un masterclass que dimos así, que de las 2 horas y chao, nos vimos. No, no, esto es un taller a profundidad. Por eso esta introducción es así de larga, porque la verdad no estamos como para pasar superficialmente por estos temas, sino que en realidad necesitamos apropiarnos del tema de la comunicación audiovisual, de sus diferentes plataformas, formatos y lenguajes. Entonces, ustedes van a ver que el cine tiene un lenguaje y no es el lenguaje así, en el cine
se permite ser muy intimista, inclusive muy contemplativo. Ustedes van a ver en cine una escena de 30 segundos de una barca flotando por el mar. Y ahí se pueden quedar 30 segundos tranquilamente, que si usted pagó los 15.000, o los 12.000, o los 11.000, o los 8.000, o los 20.000, con las crispetas 50.000, y ya se sentó allí a ver esa película, va la madre de usted por ver un plano secuencia de 30 segundos, va a decir, uy, no, 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 no me aguanto esto, yo me voy. No, uno se jala el plano secuencia de 30 segundos, inclusive nos vemos la película si está mala. Si está mala nos la vemos. ¿Por qué? Pues porque ya pagamos la boleta, no nos vamos a parar con las crispetas compradas, con la esposa al lado, y uno se va a ir, no, ya estamos metidos en el hijo de madre, ya untada la mano, untado el codo, quedémonos viendo la película. Ojo, porque en la televisión eso no sucede. En la televisión tenemos al patrón, que es el control. El control del televisor es el patrón. Usted ahí no tiene nada que hacer. Usted se quedó en televisión 30 segundos con un plano contemplativo de una barca flotando en el mar, y créame que la gente va a aguantar 10 segundos de los 30 que usted tenía pensado poner eso. A los 10 segundos la gente está así. Dice, pero ¿y esa barca qué? No, hablamos. Y usted cambia, y usted cambia. Y eso ha desarrollado esa cantidad de información que nos está llegando, porque en el cine solamente nos llegaba una vía, esa vez, en la televisión, en un principio 2 canales, que el A, que el 1, luego el A, B, C, D, E, F, G, luego el alfa, omega, alfa, beta, gamma, delta, rho, phi, epsilon, zeta, eta, nu, psi, capra, lambda, delta, psi, omicron. Y jue madre, y tenemos hoy DirecTV con 1000 canales, la parabólica con 80 canales, y entonces hoy recibimos mucha información, y eso desarrolló una enfermedad, que fue una enfermedad del zapping. Ustedes van con el control así, pa, 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 pa. Eso es zapping. No nos concentramos en nada. Estamos viendo el Discovery Channel y nos dicen, cerca del abrevadero, un, un venado se acerca a tomar el agua del abrevadero sin saber que un cocodrilo lo acecha desde el fondo. Y nosotros vamos plan, plan, plan. Y el cocodrilo empieza a subir y a subir y a subir, y se lo va a morder cuando pam, 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 pum, te mandan un comercial. Entonces, hola, con el patrocinio de FAB, y entonces la camisa color, esta es la anterior, y esto cambió de color, y usted dice, ay, no. Entonces, pum, cambia. Y de pronto se mete en una noticia. Y atención, a continuación, los goles, el América goleó, ta, 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 y usted dice, uy, muy bien, cuando después de comerciales, los goles, y usted dice, ah, y vuelve y cambia. Y de pronto el boletín del consumidor, usted dice, ay, la papa, la yuca, el dólar subió, bajó, y luego, pum, entró en la novela, y usted está viendo la novela, y de pronto entró a comerciales cuando el protagonista va a besar a la protagonista y dice, te amo, tú me aceptas, y ella le dice, y pum, y nos mete en el comercial, y se dice, jue madre. Entonces dice, ay, la cebra, el venado, el cocodrilo, y se devuelve rapidísimo porque había quedado en punta para ver el cocodrilo, y cuando regresa el cocodrilo ya está con el palillo, ya se comió el venado hace rato, ya, o sea, usted en última no termina viendo nada, porque es mucha la información que le llega a diario por este medio. Entonces usted pasaba en zapping, pa, 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 y en última usted podía quedar 2 horas zapping, 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 zapping. Bueno, pues hoy no tenemos el zapping, pero tenemos el scrolling. ¿Qué es el scrolling? Scroll. Esto es scroll. Esto es hacer scroll. Y entonces hoy vemos TikToks, vemos YouTube, vemos WhatsApp, vemos Facebook, vemos Twitter, vemos Telegram, vemos todo en scroll. Igual también sigue siendo la gran cantidad de información, y nosotros prácticamente hoy tenemos que estar como muy conscientes
qué es lo que estamos consumiendo para no consumir de todo al azar, porque si no, imagínense que usted vaya con un canasto recogiendo todo lo que se encuentra por el suelo, y entonces usted con una piedra, unas papitas y un mango, y usted al final carga un poco de cosas que no sabe si necesita. Terminamos viendo eh, las declaraciones de la mamá de Justin Bieber, arrancamos tratando de construir una clase como esta, diciendo voy a arrancar a hacer esto, este esquema, y luego voy a hacer esto, y termino no viendo a Giorgio Kafkas, un cocinero ruso, tomando vino y haciendo un estofado de yo qué sé qué vaina en la casa, y me dice, pero ¿en qué momento venía aquí? Si yo iba a preparar la clase y llevo 2 horas viendo a cascadas. No, espérate un momentico. Entonces, hoy en día eso, pues hay que tenerlo en cuenta porque tenemos un flujo de información impresionante y nos está llegando mucha información a la vez, y entonces tenemos que aprender a mandar nuestros mensajes de manera rítmica, de manera correspondiente a la plataforma. Entonces, si hoy tenemos todo ese problema, pues hoy nos vamos a tener que concentrar en cómo capturamos la atención y el interés de los internautas, de los espectadores. Y para eso la televisión, pues se ha vuelto muy rítmica. La televisión dijo, no, yo no puedo, o sea, con el problema del control, yo no puedo darme el lujo de hacer un plano secuencia de más de 7, 10 segundos. No puedo mantener un silencio. Ustedes no van a ver en televisión silencios, eso olviden. En el cine el silencio era completamente narrativo. Yo le preguntaba, ¿usted qué fue lo que hizo? Y el man no contestaba. El man simplemente bajaba la cabeza y ya. Y nosotros dijimos, ¡ay, qué tensión en ese silencio! 10 segundos y el man no dice, y muestra la cara de la persona viéndolo así. ¡Conteste! Y el man en silencio. A eso nos podemos dar el lujo. La gente está feliz ahí, tensionada. En televisión dicen, no, este man no habló, y cambian eso. Este man al fin no va a contar qué es lo que hizo, y cambias. Bueno, aquí es peor, en el internet es todavía más abrupto porque ya ni siquiera tenés el control, sino que la rueda del mouse o el dedito haciendo así, ya, es inclusive un zapping mucho más fácil de hacer. Entonces, claro, cada plataforma ha de tener unos medios. Y por ejemplo, lo que vemos hoy en internet son, primero, estéticas totalmente disruptivas, estéticas comunitarias, estéticas poblacionales, estéticas campesinas, ¿sí? Una vaina muy interesante porque básicamente se están apropiando de estas herramientas para mostrar su cosmogonía, para decirle a la gente aquí estamos, y eso lo que hace en últimas es un proceso de inclusión y de participación ciudadana, de participación campesina. Entonces, pues estos medios de comunicación audiovisual, estas plataformas, estos lenguajes y estos formatos, hemos de aprenderlos a manejar en este taller. Eh, ya por último, para cerrar, nos queda ya poco tiempo. Esto lo voy a desarrollar más en la clase porque creo que ya me he quedado un poquito corto, y supongo, no sé, que ustedes están cansados de oír aquí a este loro hablar. Entonces dejemos también que procese y haya una digestión de esta información, y complementamos eh, ya de 4 a 6 de la tarde para que puedan ustedes también, si quieren, tener paso a algunas preguntas, algunos comentarios, y posteriormente entonces nos veríamos a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Así que los escucho y los leo. Tengo muchos mensajes. Les agradezco a todos por sus buenos deseos y sus comentarios positivos. Y estoy a su disposición, querido Rubén, que es la persona Rubén y Luis Carlos, que nos manejan desde el máster del Centro de Operaciones de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca y la Gobernación.